Shalom amigos y amigas, hoy nos toca el apasionante capítulo 6 del libro de los jueces. Yo tenía muchas ganas de dar el capítulo 4 y el 5, la historia de Yael y de Débora, y este también de Gedeón, y también me gusta mucho la historia de Sansón. Por eso decidimos abrir esta lista de reproducción de los jueces, porque son historias que siempre nos han gustado mucho, pero esta de Gedeón, como yo soy más bien de libros proféticos, pues las historias me han pasado por así decirlo, más desapercibidas, pero aquí lo que es el enunciado, el llamamiento de Gedeón, que es el capítulo 6 de Jueces que vamos a tratar, pues realmente después de leerlo dos veces me ha apasionado. La primera vez no lo he captado bien, pero luego ya cuando ya lo he leído más veces realmente ha llamado mi atención y me ha apasionado, porque desde luego que es un capítulo apasionante y que habla directamente a mi corazón. La analogía que vamos a presentar, analogía profética, es clara y manifiesta, y de hecho la vamos a referir, pero más no podemos hablar porque cada cual que se lo tome y se lo apropie o se lo deje de apropiar conforme quiera y conforme la luz que le dé el Eterno, pero nosotros vamos a lanzar el mensaje y quien quiera pues se lo puede aplicar y quien no quiera pues nada. Pero nosotros sabemos cuál es la analogía y así vamos a referirla. Bueno, vamos a entrar ya en el capítulo 6 del libro de los jueces, que dice así, leyendo en mucha reverencia en el nombre de Yahshua HaMashiach, en lo que es este día que va a iniciar, es el sexto día de panes y levadura. Ya estamos por el sexto día de panes y levadura, sexta ofrenda de Shalom que presentamos al Eterno con toda nuestra mejor disposición. Dice así, leyendo, como digo, en mucha reverencia en el nombre de Yahshua HaMashiach. Dice, Jueces 6. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Yahweh, y Yahweh los entregó en manos de Madián por 7 años. Tomen nota de 7, la cifra de 7 años más de cautividad. Durante el libro de los jueces vimos en los capítulos anteriores que Israel estuvo muchos años en cautividad de diferentes tribus cananeas, y Madián era una de ellas, y estuvieron subyugados a ellos durante 7 años. Y anoten 7, porque luego vamos a hablar. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Es decir, los echaron a las cuevas. Fue humillante realmente lo que les hizo Madián. Y también, si comparamos esto con el libro de Apocalipsis, vemos que en el último tiempo, con el día de la ira de la Ilustración, de la Revolución Francesa, también las monarquías y los poderosos de la tierra se metían en las cuevas de los montes y decía, caed sobre nosotros, y decían a las rocas, caed sobre nosotros porque ha llegado la ira del Cordero. Bueno, pues es un paralelismo también a porque sabemos que lo que le acontece a Israel, casi siempre lo que le acontece a Israel primero, le acontece luego al mundo por extensión, porque Israel, digamos que es la primera parada del movimiento profético y luego se extiende a lo que es el mundo, al cosmos. Y dice así, pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos, subían y los atacaban. Los hijos del oriente incluso se unían a los madianitas y a los amalecitas, enemigos por antonomasia del pueblo de Israel. Entonces tenían muy mala intención, porque lo que había sembrado Israel se esperaban justo al momento de que pudiera estar maduro para coger fruto y lo echaban a perder. Le prendían fuego con todo lo vivo, como vamos a ver. Dice, subían y los atacaban, y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra, pero es que además, dice, los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, también, de nuevo refiere Gaza, y no dejaban que comer en Israel, porque le prendían fuego a todo, no solamente a las plantas, a la cebada, al trigo, sino que no dejaban ni ovejas ni bueyes, dice, ni asnos,
porque con el asno pues era el transporte de la época, entonces ni eso les dejaban. Era un tiempo verdaderamente de miseria en Israel de la mano de estos madianitas. Dice porque... eran primos, ¿no? Eran como primos porque esos eran los... No son los hijos de Lot. No, esos eran los de Lot, eran los de Moab. Los de Moab eran los moabitas, eran los de Lot, los parientes de Lot. Estos eran Madián, que estos sí eran puramente cananeos. Dice el verso 5, porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas, que esto de langostas también lo vuelve a repetir en el Apocalipsis, que venían como langostas, ejércitos muy grandes. Dice, ellos y sus camellos eran innumerables, así venían a la tierra para devastarla, para que no les produjera a los israelitas. En otras palabras, se la tenían jurada verdaderamente a los hijos de Israel. Era una guerra cruenta en la que esas tribus cananitas se la tenían jurada a Israel. Sabían que eran adversarios, pues a capa y espada y encarnizados. Dice, de este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián. Y los hijos de Israel clamaron a Yahweh, porque ya estaban en época verdaderamente de miseria. Realmente como es a primera escala, como digo, la primera parada de la crisis de 2008, de esta crisis que estamos sufriendo como humanidad, de este boom inmobiliario que nos llevó a la crisis, a la miseria, a la pérdida de puestos de trabajo en todas las naciones y al predominio de estos bastardos que nos gobiernan, a los políticos, ¿no? Bueno, seguimos leyendo. Dice, y cuando los hijos de Israel clamaron a Yahweh a causa de los madianitas, Yahweh envió a los hijos de Israel un varón, un profeta, el cual les dijo, así ha dicho Elohim de Israel, esto lo dice un profeta, un nebi, que posiblemente yo creo que no es Gedeón, es un profeta que se anticipa a Gedeón y que les va a recordar. No va a decir nada nuevo este profeta, sino que simplemente les va a recordar, para que traten de situarse en la escena que les va a tocar, en el momento profético que les va a tocar ya con Gedeón. Y dice así, entonces, a lo que se remitió este profeta fue, el cual les dijo, Yahweh envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo, así ha dicho Yahweh Elohim de Israel, yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre, os libré de la mano de los egipcios y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros y os di su tierra. Y os dije, yo soy Yahweh vuestro Elohim, no temáis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido mi voz. ¿Por qué? Porque temieron a los dioses de Canaán. Temían. ¿Qué información manejaban para temer en su tiempo? Pues lo podemos extrapolar para entenderlo mejor. Temían al anticristo, que temían a la persecución, que temían a que les cortaran la cabeza, que temían a que sus hijos se salieran de las iglesias, que temían a la corrupción, que temían a la droga, que temían a la música, que temían a la literatura, que temían todo era un sinvivir para ellos. Entonces, por esta causa de temer a esos dioses de los amorreos, que se manifestaban en toda clase de corrupción, pero que en ningún momento deberían haber temido, si hubieran tenido la Torá de Yahweh en el corazón, pues dice en el verso 11, y vino el ángel de Yahweh, ahora ya ha hablado el profeta que puso Elohim para que hablara en ese tiempo, y vino el ángel de Yahweh, el mensajero de Yahweh, y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abiezerita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y esta escena es preciosa, porque aparece nada más y nada menos que el ángel de Yahweh, que saben ustedes que es Yahshua HaMashiach, y se sienta debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás, que es el padre de Gedeón. ¿Y qué estaba haciendo Gedeón para llamar la atención de este mensajero de Elohim? Pues estaba cribando el trigo, estaba separando el trigo de la cizaña.
justamente. Y entonces estaba haciendo un ejercicio de discernimiento, de discernicierto. Y esto era agradable al Eterno de ver, de contemplar, y era un paralelo de su propia vida de Gedeón, porque no solamente es que practicara lo de cribar el trigo, sino que lo aplicaba a su espiritualidad, en el mejor sentido, a su vida interior, ¿no? Entonces cribaba, discernía y separaba el trigo de la cizaña en todo lo que le tocaba vivir allí con los cananeos, pero no dejaba de cribar, de discernir, de distinguir el trigo de la cizaña, y no se tragaba esa cizaña que ya era puesta por los cananeos. Bueno, entonces, y el ángel de Yahweh se le apareció a Gedeón y le dijo: Yahweh está contigo, varón esforzado y valiente. Esforzado y valiente. Llamó la atención con este ejercicio. Igual que llamó la atención luego, muchos años después, David, porque tomó la experiencia de su trabajo, la aplicó a su vivencia en Elohim, que fue pastor en ese caso, pastor de ovejas. La aplicó luego al ministerio que Yahweh le dio. Pues con Gedeón pasó igual. De cribar el trigo, hacerlo constantemente, allí en la era de su papá, pues aprendió a discernir y aprendió a aplicar eso a su vida intelectual y espiritual. Y entonces dice en el verso 13: y Gedeón le respondió: patrón mío, o señor mío, si Yahweh está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: no nos sacó Yahweh de Egipto, y ahora Yahweh nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas? Entonces vean aquí la claridad con la que se expresa Gedeón. No trata de esconder el asunto. Si le hubiera pillado a un hipócrita, hubiera dicho: no, pero si nosotros somos la nación escogida, si no estamos pasando nada, aquí no pasa nada. Aquí solamente que a Madián se le ha ido un poco el tueste, pero que aquí no pasa nada, aquí estamos nosotros bendecidos. Pero Gedeón es franco, es sincero, es transparente, dice lo que hay, entonces se expresa a Yahshua HaMashiach diciendo lo que en verdad pasaba. Y por eso llama su atención, porque se conducía de esta manera, con esta sinceridad, con esta franqueza. Entonces dice, si está con nosotros, ¿cómo es que pasa esto, no? Y cualquiera, incluso eso podría tomarlo, alguien que no conozca a Elohim podría haberlo tomado como blasfemia o como aberración delante del Eterno, pero no era así, sino que era de verdad pues lo que pasaba en verdad, y así se tenía que exponer porque así sucedía. Y diciendo la verdad, Elohim nunca te va a desechar. Dice, y ahora Yahweh nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Y mirándole Yahweh, captó la atención de Yahshua HaMashiach Gedeón, por esta franqueza, por esta claridad con la que se expresa, por esta sinceridad. Y mirándole Yahweh le dijo: ve con esta tu fuerza. Vio fuerza en esa sinceridad, en esa gallardía. Y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Le pregunta retóricamente. Entonces le respondió Gedeón a Yahshua HaMashiach. Dice: Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés. En otras versiones dice: mi familia es la más mísera de Manasés, que de por sí era una tribu mísera. Mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor de la casa de mi padre. Encima era el menor, es decir, era, podríamos decir, un desechado entre los desechados. Era un pobre entre los pobres. Y es curioso porque dicen que media tribu de Manasés se extravió y son los gitanos. Y aquí Gedeón dice que su familia es la más mísera de Manasés, que ya de por sí era la más mísera. Así que esto es para tomar atención. No vamos a hablar más para no ofender a nadie, pero la analogía es clara. Entonces, se expresa de esa manera, ¿no? Entonces Yahweh le dijo,
ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Es decir, no te costará trabajo porque será como abatir a un hombre, igual que abates a un hombre, vas a abatir a miles. Y él le respondió, Gedeón, yo te ruego que si he hallado Gesed, gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió, Yahshua HaMashiach a Gedeón, yo esperaré hasta que vuelvas. Es decir, Gedeón le pidió al ángel que esperara mientras él se iba a preparar una ofrenda para el ángel de Yahweh, para Yahshua HaMashiach. Entonces, Yahshua HaMashiach tiene la dedicación de esperar allí hasta que vino de nuevo Gedeón y presentó. Y entrando Gedeón, preparó un cabrito y panes sin levadura con un efa de harina y puso la carne en un canastillo y el caldo en una olla y sacándolo se lo presentó debajo de aquella encina. Ahora, él hasta ese momento no sabía verdaderamente qué era ese ser que estaba hablándole. Por eso le presenta la comida como si se la presentara a un hombre normal, ¿no? Claro, que pudo probar, Yahshua HaMashiach pudo probar de aquello, pero no probó, ahora vamos a verlo. No probó de eso. Entonces el ángel de Elohim le dijo, toma la carne y los panes sin levadura y ponlos sobre esta peña y vierte el caldo. Y él lo hizo así. Y extendiendo el ángel de Yahweh el báculo, la vara que tenía en su mano, tocó con la punta de la carne y los panes, tocó con la punta la carne, con la punta del bastón, y los panes sin levadura. Y subió fuego de la peña, el cual consumió la carne y los panes sin levadura. Más adelante vamos a ver cuál es este símbolo de los panes sin levadura y de la carne, que prende fuego encima de esa roca, que esa roca simboliza el Mashiach, a la vez de que está allí, pero sobre todo es que arde en presencia de Yahshua HaMashiach la carne y el pan. Esta predicación se ha podido llamar contra mi carne y contra mi pan, porque ahora vamos a ver lo que es la carne y lo que es el pan. Contra mi carne y contra mi pan por amor al Mashiach. Podría haberse llamado esta predicación protagonizada por Gedeón. Y dice así. Dice, ¿por dónde íbamos? Entonces el ángel de Elohim le dijo, toma la carne y los panes sin levadura y ponlos sobre esta peña y vierte el caldo. Y él lo hizo así. Y extendiendo el ángel de Yahweh el báculo que tenía en su mano, tocó con la punta la carne y los panes sin levadura y subió fuego de la peña, el cual consumió la carne y los panes sin levadura. Esta simbología la vamos a ver luego. Y el ángel de Yahweh desapareció de su vista. Viendo entonces Gedeón, entonces es cuando se dio cuenta, cuando desaparece de su vista. Dice, entonces, viendo Gedeón, entonces Gedeón, que era el ángel de Yahweh, Yahshua HaMashiach, dijo, patrón Yahweh, que he visto al mensajero de Yahweh cara a cara. Sabía lo que era el Mashiach. De hecho, todos se proyectaban al Mashiach y sabían lo que significaba el Mashiach. El Mashiach es el mismo Yahweh y todos lo sabían. Y este libro de los jueces nos habla constantemente de que así lo entendía el pueblo de Israel. Dice, Señor Yahweh, que he visto al ángel de Yahweh cara a cara. Pero Yahweh le dijo, ya sin estar presente, sino posiblemente en una voz, le hizo llegar por la voz, ya no estando presente allí, pero le dijo, Shalom a ti, no tengas temor, no morirás, para que se quedara tranquilo. Entonces, y allí edificó Gedeón altar a Yahweh y lo llamó Yahweh Shalom, el cual permanece hasta hoy en Ofra de los abiezeritas. Ahora, la historia se va a poner cada vez más interesante. Y ya en el verso 25 dice, aconteció que la misma noche que había tenido este encuentro, esta llamada Epifanía, por el catolicismo, la Epifanía es cuando se aparece Yahweh mismo, aconteció que la misma noche le dijo Yahweh, toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años. Ahí apartamos el 7 al principio, tenía 7 años,
este toro iba a ser sacrificado por los 7 años de cautividad de Israel. Por eso tenía que ser un toro de 7 años que hubiera vivido precisamente en los años de la cautividad de Israel. Y derriba, esto es súper interesante, dice, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de Asera que está junto a él. De manera que la familia de Gedeón estaba ya instaurada en el culto de Baal. ¿Qué es Baal? ¿Qué es la imagen de Asera? Baal y Asera son dioses sin Torá. Los dioses cananeos son dioses sin Torá. A la postre, el dios cristiano fue un dios sin Torá. Por tanto, fue otro Baal, fue otro señor, el Señor. Y eso, quieran entenderlo o no, es lamentablemente así. Y dice, entonces dice, aconteció, esto ya lo hemos leído, y edifica altar a Yahweh tu Elohim en la cumbre de este peñasco en lugar conveniente. Y tomando el segundo toro, que era este de los 7 años, sacrifícalo en holocausto con la madera de la imagen de Asera que habrás cortado. Es decir, se le manda derribar el altar de Baal que tenía su padre, es decir, toda la religión conocida por su padre, en ese Canaán y de su familia, y manda cortar también la imagen de Asera que estaba junto al altar de Baal, y esa imagen de Asera era de leña, entonces corta la leña de la imagen tallada de Asera y la mete debajo del altar para sacrificar a Yahweh, para que ardiera como la leña, para ofrenda de Yahweh. Fíjense que se construye el altar de Yahweh, por así decirlo, con las cenizas derruidas, derrumbadas, destruidas del altar a Asera, que era pues ese dios sin Torá, que responde al título y responde al nombre de Hasatán, Satanás, aunque no quieran verlo, pero es así. ¿Por qué? Porque es un dios sin Torá, y un dios sin Torá es precisamente este dios del desorden y del caos. Entonces, dice que y edifica altar a Yahweh tu Elohim en la cumbre de este peñasco, el lugar conveniente, y tomando el segundo toro, sacrifícalo en holocausto con la madera de la imagen de Asera que habrás cortado. Entonces Gedeón tomó a 10 hombres de sus siervos, más que siervos serían sus amigos, porque se ha expresado antes de que era la familia más mísera de Manasés. E hizo como Yahweh le dijo, mas temiendo hacerlo de día, por la familia de su padre y por los hombres de la ciudad, lo hizo de noche. Y aquí vemos la clave de lo que es la carne que ardió, cuando lo vio por primera vez a Yahshua HaMashiach, y del pan. ¿Qué era ir contra su propia carne? Pues tener que ir contra la familia de su padre y su padre, quemándole el altar de Baal. ¿Y qué era el pan? El pan era lo social, los hombres de la ciudad. Los hombres de la ciudad. Ese pan simboliza la sociedad a la que tenía él que enfrentarse, y esa carne era a la casa de su padre también, que tenía que enfrentarse para confrontarlos con la Emet, con la verdad. Y ahora verán, porque fue glorioso lo que sucedió ahí. Entonces, por la mañana, cuando los de la ciudad se levantaron, el aspecto social, he aquí que el altar de Baal estaba derribado, toda su ciudad, todos los hombres de la ciudad, toda su comunidad de Gedeón, se le levantaron, y aquí que el altar de Baal estaba derribado y cortada la imagen de Asera que estaba junto a él, y el segundo toro encima había sido ofrecido en holocausto sobre el altar edificado. Y se dijeron unos a otros, esa sociedad, esa comunidad, ¿quién ha hecho esto? Y buscando e inquiriendo, les dijeron, Gedeón, hijo de Joás, lo ha hecho. Claro, ¿por qué? Porque era el más loquillo. Era el más loquillo, entonces no tuvieron, seguramente lo investigarían de verdad y seguirían las pistas. Pero también por la conducta de Gedeón, si era el más loquillo en cuanto a que era el que menos transigía y tragaba aquellas costumbres cananitas, pues enseguida dijeron,
Joás tiene un niño que está todo loco. Ese seguramente haya sido el autor de este estropicio. Bueno, entonces, dice, buscando y inquiriendo le dijeron, y el hijo de Joás lo ha hecho. Entonces los hombres de la ciudad dijeron a Joás, saca a tu hijo para que muera. La sociedad le presiona al padre, la comunidad, para que muera. Porque ha derribado, ¿por qué? Porque ha derribado el altar de Baal y ha cortado la imagen de Asera que estaba junto a él. Es decir, ha atentado contra este Dios sin Torah que tenemos nosotros y lo ha dejado a la altura de pues lo que ellos lo veían como aberración, ¿no? ¿Cómo vas a hablar en contra de Jesús? ¿Cómo vas a hablar en contra de Jesús? ¿Cómo vas a hablar de que Jesús no tiene Torah, de que es un otro Dios cananeo? Y Joás, ahora, fíjense, el padre, Joás, respondió a todos los que estaban junto a él, esa sociedad que le estaba presionando de tal manera para que entregara a su hijo a la muerte. Pues, ¿por dónde salió? Dice, y Joás respondió a todos los que estaban junto a él, ¿contenderéis vosotros por Baal? ¿Defenderéis su causa? Cualquiera que contienda por él, que muera esta mañana. Si es un Dios, contienda por sí mismo con el que derribó su altar. Entonces, lo que sirvió de confrontación para que tanto su padre ya recuperó su identidad israelita en ese momento, y ahora la sociedad entera va a recuperar esa identidad israelita, porque ese acto de gallardía de Gedeón los va a confrontar con la verdad, y ahora verán. Dice, aquel día Gedeón fue llamado Jerobaal, esto es, contienda Baal contra él, si tiene cojones, por cuanto derribó su altar. Pero todos los madianitas y amalecitas y los del oriente se juntaron a una y pasando acamparon en el valle de Jezreel. Ahora, estaba esta disputa entre los israelitas, entre los mismos israelitas, este Gedeón enfrentado a su carne y a su pan, a su sociedad y a su familia, pero ahora aprovechan los madianitas y los amalecitas para que en esa crisis arremeter. ¿Pero qué pasó? Que antes de que llegaran los madianitas y los amalecitas, ya Israel había recuperado la identidad israelita por esa confrontación que les hizo el valiente Gedeón. Entonces dice... Gedeón, porque Gedeón fue el que los confrontó derribando el altar de su padre. Entonces, dice... Entonces el Ruach de Yahweh vino sobre Gedeón, y cuando éste tocó el cuerno, ya investido del pleno poder de Yahshua HaMashiach, de su don, de su investida del Ruach, pues entonces es cuando toca el cuerno, sabiendo, intuyendo que detrás de esos actos estaba la mano del Todopoderoso, y que tocando el cuerno, tocando el shofar, iban a aparecer para luchar contra los abiezeritas las tribus de Israel, porque no solamente ya fue Manasés, sino ahora van a ver. Y envió mensajeros por todo Manasés, y ellos también se juntaron con él, con Gedeón. Asimismo envió mensajeros a Aser, a Zabulón y a Neftalí, los cuales salieron a encontrarles, es decir, se lanzaron a la guerra, recuperaron la identidad nacional porque oyeron de esta proeza que Yahshua HaMashiach hizo en la vida de este Gedeón, de su familia y de su comunidad. Dice, y Gedeón dijo a Elohim, si has de salvar a Israel por mi mano como has dicho, he aquí que yo pondré un vellón de lana en la era, y si el rocío estuviera en el vellón solamente, quedando seca toda la otra tierra, entonces entenderé que salvarás a Israel por mi mano, como lo has dicho. Y aconteció así. Pues cuando se levantó de mañana, por cierto, que hemos leído antes, que cuando le mandó derribar el altar, lo hizo por la noche y no por el día, Gedeón, porque temía a la comunidad, a la familia y a la comunidad.
Y esto cualquiera lo vería como una prueba de cobardía, pero no era cobardía, porque realmente la opresión de su comunidad y de su familia era mucho y él era un joven. Pero Yahshua HaMashiach lo ha llamado esforzado y valiente, así que me importan un bledo las demás opiniones, pero a ojos de Yahweh era esforzado y valiente. Bueno, entonces dice, y aconteció así que cuando se levantó de mañana exprimió el vellón y sacó de él el rocío un tazón lleno de agua. Mas Gedeón dijo a Elohim, no se encienda tu ira ahora contra mí, si aún hablaré esta vez, solamente probaré ahora otra vez con el vellón, te ruego que solamente el vellón quede seco y el rocío sobre la tierra. Y aquella noche lo hizo Elohim también así, no solo solo el vellón quedó seco y en toda la tierra hubo rocío. Así que aquí le demostró plenamente que Yahshua HaMashiach, Yahweh, iba a estar con él. Y de esta historia del vellón luego se canaliza y se vende la historia grecorromana del vellocino de oro, que fue por los trabajos de Jasón en la historia griega, pero lo sacan de aquí, de Gedeón, y de estos trabajos que sí verdaderamente cambiaron la faz de Israel y la faz del mundo, porque ahora luego vamos a seguir viendo en el capítulo posterior cómo transcurrió esta batalla, pero ya la tenían ganada porque lo primero que tenían que ganar era la unidad nacional, y esa unidad nacional se ganó pues nada más y nada menos que recuperando la identidad, confrontados a esa situación de que es que lo que está diciendo el muchacho no es ningún loco, sino que lo que ha derribado es Baal, el dios sin Torah que nosotros hemos tenido durante tanto tiempo, y es verdad que es un Baal y es un dios cananita, y no es el que nos sacó de Egipto, y no es el que nos ha dado la vida, que es Yahshua HaMashiach, y Yahweh Sebaot. Y hasta aquí, como ven, este apasionante capítulo que tenía muchas ganas de dar. Y bueno, pues sigan disfrutando de este Yom, de este día, de Hamatza, de este sexto día que vamos a vivir ahora, ya cuando atardezca el sexto día, y nos vemos en una próxima ocasión. Shalom a todos y todas, un beso y un abrazo.